Las listas no son otra cosa más que estructuras lineales que nos permiten, pues, de igual manera, controlar o llevar un orden en cuanto a la información que almacenemos en ellas. Entonces, las listas, como las otras dos estructuras lineales que ya revisamos, tienen diferentes operaciones. La característica principal es que cada elemento de esa lista tiene un único sucesor. Ujú. Entonces, y por tanto, y cada uno, y también más bien, un antecesor, ¿ok? Excepto el primer y el último elemento. Ajá. Entonces, excepto el primer y el último elemento, no cumplen esta regla de que tengan un único sucesor y un único antecesor. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues a que las listas van a estar definidas de esta manera. Por ejemplo, si fuera una lista simplemente ligada, ya la habíamos representado como con este tipo de esquema, en donde cada uno de los elementos de la lista se puede representar en este contexto como un bloque o como un objeto específico. Y si ustedes observan, en efecto, cada elemento, pues, tiene un único siguiente, que sería el sucesor, ajá, o un único siguiente, y un único antecesor, ¿no? Este sería el sucesor del primero y el de aquí sería el antecesor. Entonces, ¿qué podemos guardar en una lista? Lo que quieran. Ajá. Este sería ejemplo de lista ligada simple. O lista simplemente ligada, también así se les conoce a esas estructuras. Hay otras representaciones también lineales en cuanto a listas se refiere, y sería el concepto de listas doblemente ligadas. ¿Qué querría decir? Que tengo los bloques y que cada uno de los nodos de esta lista va a tener un siguiente y va a tener un apuntador a su anterior. Que para el primer elemento de la lista, el anterior, pues sería un nulo, ¿ok? Y para el que le sigue, este tendría su anterior que apuntaría a esta estructura y su apuntador siguiente a esta otra. En este nodo tendría igual su apuntador al nodo anterior y este al siguiente. Entonces, cada una, como van a ser una réplica de una misma clase plantilla que vamos a utilizar para representar cada uno de estos nodos, tienen las mismas propiedades. ¿Ok? Entonces, este sería el caso de una lista doblemente ligada. Y la característica principal de esta lista es que no necesitamos llevar tantas variables para conocer cuál es el anterior, cuál es el siguiente, dado que la misma estructura de la lista nos permite regresar de forma directa al elemento anterior, porque conocemos la dirección de memoria del bloque anterior en cada uno de los momentos o en cada paso que nos encontremos en esta lista, ¿no? A diferencia de una lista ligada simple, en donde si yo estoy, por ejemplo, explorando este nodo, no puedo saber cuál es el nodo anterior a menos que haya guardado su dirección de memoria en alguna variable. ¿Ok? Pero cuando estoy, por ejemplo, en una lista doblemente ligada, únicamente conociendo o teniendo acceso a este nodo, puedo regresar, ajá, a cualquier elemento de la lista, porque tiene un apuntador anterior cada uno de los nodos, y puedo viajar hacia la derecha, digámoslo así, para conocer cuál es el elemento que le sigue. Ujú. Ahora, el asunto acá es qué tipo de información permiten almacenar. Permiten almacenar en cada estructura o en cada nodo, si así lo quieren ver,
cualquier tipo de datos. Ya sean solo un valor, puede ser un solo valor, o combinaciones de valores. Por ejemplo, podríamos tener una estructura por cada nodo que pudiera tener el nombre de una persona, sus apellidos, la edad, tal vez por cada uno podríamos tener incluso un arreglo que nos dijera cuáles son sus calificaciones. Voy a poner así, entre muchas otras cosas, ¿no? Y eso solo en una estructura. Así que son muy versátiles, ¿ok? En Java ya hay una función o una clase predefinida para hacer uso de las listas. Y bueno, ya nada más sería cuestión de identificar cuál es. Ya se las pedí en una tarea para que ustedes puedan analizarlas. Y la verdad es que hacer uso de esas estructuras es bastante sencillo. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, o lo que vamos a hacer en esta sesión, es crear nosotros nuestra propia estructura lista y no depender de la clase lista de Java. Sin embargo, les digo, existe la estructura lista que ya tiene funciones para hacer la inserción de elementos al final o en cualquier momento en donde ustedes se encuentren y con ello pues puedan trabajar con ellas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las operaciones que podemos tener aquí con una lista? Insertar elementos. ¿Dónde insertar los elementos? A diferencia de lo que vimos en pilas y colas, que en pilas insertamos en el tope de la pila y en la cola al final de la cola de los elementos que estén ahí. En este caso, al hacer inserción de elementos en una lista, lo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier ubicación, ya sea al principio de la lista, en medio o al final. Depende del para qué y el cómo queramos hacer la inserción de elementos. Podemos, por tanto, eliminar elementos, consultar elementos de la lista e inclusive, bueno, voy a complementar la parte de insertar elementos al inicio, en medio y al final de la lista, que sería la característica principal o diferencia principal entre las otras dos estructuras que hemos revisado. Consultar elementos y bueno, obviamente pues saber si la lista, perdón, está vacía. No podríamos saber si la lista está llena. ¿Por qué? Porque no es una estructura estática, esta es una estructura dinámica. Va a crecer conforme lo vayamos necesitando. Entonces, les digo, no podemos identificar si está llena, porque eso nos lo diría, digamos, el espacio en memoria que tengamos disponible en nuestro equipo de cómputo, pero sí podemos saber cuando esté vacía, dado que vamos a tener un apuntador de referencia al inicio de esta lista que nos diga si está apuntando a una dirección de memoria válida, quiere decir que hay algo, ¿no? Si no, aquí digamos, este es el apuntador a raíz, que sería, por ejemplo, el inicio de nuestra lista, para poder acceder a ella. ¿Vale? Entonces, vamos a implementar ahorita una lista de este tipo, doblemente ligada, y por el momento no vamos a poner una lista complicada. Lo único que vamos a poner es una lista que almacene enteros, y la idea es que almacene valores conforme el usuario le diga el dato en orden ascendente, de tal manera que yo voy a poder ver algo así, un elemento 1, tal vez aquí un 3. Si inserto un 8, pues lo va a insertar posterior. Si inserto un 10, pues igual. ¿Y qué pasaría si inserto otra cosa? Voy a borrar algo de aquí, permítanme.
Entonces, aquí la intención es que si, por ejemplo, queremos hacer una implementación de una lista ligada o doblemente ligada en orden ascendente y tengo ahora por insertar el valor número 6, que es el elemento que quiero ahorita insertar, en una doblemente ligada lo primero que vamos a hacer es crear la estructura, ¿no? El 6 a su apuntador siguiente deberá apuntar a nulo. Y en su anterior, que así les vamos a llamar a estos apuntadores, también a nulo. ¿Qué deberemos hacer posteriormente? Tendremos que recorrer desde el principio de la lista todos los elementos, de tal manera que revisemos, ¿no? El valor que tengo aquí es menor o igual al que tengo acá. No. Entonces, vete al apuntador con su siguiente. ¿El valor que tengo aquí es menor o igual a este? No. Entonces, vete al objeto siguiente. ¿El que tengo aquí es menor o igual a este? No, ya es mayor. Así que, por lo tanto, debe ir aquí. ¿Ok? En esta ubicación, lo que tendremos que hacer es tomar esta estructura y técnicamente no vamos a hacer gran cosa más que algo como lo que ahorita voy a poner, en donde vamos a redireccionar sus apuntadores de tal manera que primero, si estábamos estábamos explorando este elemento y aquí detectamos que debe ir, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Sabemos que debemos conectar con este elemento. Pero si hago primero la conexión del siguiente, de la estructura anterior hacia acá, puedo cometer el error de perder el resto de la lista. Entonces tal vez eso no me conviene. Lo que me convendría hacer es, en primera instancia, hacer una copia del apuntador siguiente de esta estructura. Es decir, hacia dónde está apuntando, hacia este objeto. De tal manera que este apunte hacia él mismo. Entonces ya hice una copia de lo voy a, digamos, tachar, todavía lo tengo conectado, pero realmente el que voy a utilizar va a ser este. Este otro, entonces debo conocer, este va a ser el actual, voy a ponerles nombre para que podamos identificarlos. Este va a ser el objeto siguiente y este lo vamos a referenciar con una variable anterior. Entonces, estas son como, digamos, las variables que voy a utilizar para identificar anterior, siguiente, y mejor siguiente no, porque el siguiente lo voy a usar voy a ponerle un next, lo voy a utilizar para los índices. Sí, borré todas. Next, actual, anterior. Vamos a dejarlo así nada más. Bien. Entonces son mis variables, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tendríamos que imprimir, y este es el temporal. Entonces, para poder insertar este elemento aquí en donde está la sección de actual, lo primero que tendríamos que hacer es que en temporal, en su apuntador siguiente, sea igual a lo que tiene el actual con siguiente. Y ya con eso tendríamos este link o esta referencia. En el objeto next, el anterior no debe apuntar al 8, debe apuntar aquí, al temporal. Entonces, el next con su anterior, ¿cómo les vamos a llamar? Pues sí, aquí los voy a poner completos. Va a ser igual a temporal. Con eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos quitando este link o esta lista, esta liga del anterior, el apuntador anterior de este objeto.
y lo deberemos redireccionar hacia esta. Va a estar apuntando a temporal. ¿Ok? ¿Qué seguiría? Ya me equivoqué. Voy a cancelar. ¿Por qué? Porque pareciera que lo voy a insertar entre el 8 y el 10 y debe ser entre el 3 y el 8. ¿Ok? Estoy haciéndolo mal. Vamos a borrar esta. ¿Cierto? Entonces, tal vez lo único que voy a necesitar, más bien corrigiendo, va a ser este. Actual. Y el previo, para evitar confusiones, les digo. El previo, bueno, no es necesario que lo tengamos, pero bueno, para identificarlo. Y este objeto se va a llamar temporal. Y ahora sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Como lo quiero incrustar aquí en medio, entre estas dos estructuras, ¿sale, vale? Lo que tenemos que hacer es que la estructura actual, con su apuntador anterior, que sería esta liga, nos apunte hacia la estructura temporal. ¿Ok? Entonces, con ello, ahora sí, estamos cambiando esta referencia y lo estamos mandando para que apunte hacia aquí abajo. Ya tenemos hacia dónde apunta al antes. En el siguiente debe apuntar a este objeto, por lo cual, temporal, con su siguiente, deberá ser igual a lo que tenga actual, que hace esa línea, digamos, que nos lleva para acá. ¿Ok? Y esta, bueno, ya no va a existir. ¿Qué nos faltaría por actualizar? La liga de aquí. ¿Ok? Le habíamos puesto previo como nombre, ya se borró. Entonces, en ese objeto, previo con su siguiente, debe apuntar a esta nueva estructura. ¿Ok? Previo con siguiente. Eso hace que se cambie y ahora nos direccione. A ver, permítanme, ¿qué hice? No, sería este. Nos lleva para acá. No, perdón. Previo siguiente es este, ¿sí? Entonces nos va a estar apuntando para aquí. Y nos faltaría todavía esta referencia. ¿Ok? Del temporal con su anterior. Que apunte a previo. Para ligarlo por los dos lados. ¿Sale, vale? ¿Qué ocurriría ahí? Pues va a pasar lo siguiente. La lista va a quedar de esta manera. No me deja copiar. Sería como si hiciéramos aquí un espacio y moviéramos este objeto. Lo pusiéramos aquí. Y como eso está apuntando por los dos lados, sería el equivalente a tenerlo así, ¿no? Este con su siguiente, este con su anterior. Vamos a borrar esta. Bueno, este se borró. Siguiendo estas líneas, actual con su anterior, que el actual era este, con su anterior es esta referencia.
a temporal. Temporal con su siguiente es esta actual. Estas dos son las dos primeras líneas que tenemos aquí. La tercera sería previo con su siguiente, que previo era este, es igual a temporal, y temporal con su anterior apunta a este. Entonces sería absolutamente ese el caso, y con eso nuestra lista quedaría, bueno, nuestro elemento quedaría insertado en la lista en la posición que aquí le estemos indicando. Esto sí, solo sí, vamos a insertar en algún punto intermedio, ¿vale? Tendríamos que hacer algo así. Hay que identificar estas estructuras, cuál es la actual, cuál es el temporal y cuál es el previo, para poder hacer la implementación. Permítame un momento, por favor. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos insertar, por ejemplo, el objeto -3? Que tenga el valor -3. Entonces, ese caso sería, como estamos haciendo una lista ordenada de forma ascendente, revisaría el objeto -3. Ok, vamos a ponerlo aquí. Este -3 lo compararía, ¿no? Este es menor o igual que este, no. Quiere decir que va aquí antes que este elemento, que ahora va a ser el nuevo actual. Así que bueno, no me permite, pero bueno, va a ser equivalente al nuevo actual. Entonces lo que tendríamos que hacer, y este es el temporal, que queríamos o que queremos actualizar o obtener, o insertar más bien. ¿Vale? Entonces identificamos que va antes del objeto que estoy referenciando como actual. Entonces si queremos insertar al principio, lo que tendríamos que hacer es primerito identificar cuál es el anterior, ¿no? Aquí el anterior observen que va a ser nulo, ¿ok? No puedo aplicar la misma idea de aquí porque primero tengo que identificar que voy a insertar al inicio. Entonces, si lo que voy a hacer es insertar al principio, cuando lo creo, automáticamente lo debo inicializar a nulo en sus dos apuntadores, ¿no? El siguiente y el anterior, ¿ok? De tal manera que entonces lo que tendríamos que hacer es que la raíz apunte a este. Pero antes de hacer eso, debo ligar este nodo con el resto de la lista. Entonces, vamos a actualizar temporal con su apuntador siguiente. Deberá ser igual a lo que tengo en actual, para que este apunte a este objeto. Y el actual debe apuntar hacia él mismo también. Entonces, actual con su anterior va a ser igual al temporal. ¿Qué estamos haciendo con eso? Lo que estamos haciendo, ahí hice aquí un revoltijo, sería tomar este objeto, ¿ok? Tratar de ponerlo en alguna ubicación y voy a tratar de limpiar lo que se puede limpiar.
Bueno, entonces voy a quitar esto y el valor de la raíz. ¿Ok? Y vamos a seguir las instrucciones, ¿no? Entonces, perdón, está apuntando actual. No. El 1 es el actual y este es el temporal. Así que entonces dice, temporal con su siguiente apunta al actual. O sea, va a apuntar aquí. Actual con su anterior apunta a temporal. Y nos faltaría todavía una última línea en donde la raíz deberá ser ahora igual a el temporal, para que se actualice el valor del inicio de la lista y entonces nos marque que esta es la nueva raíz. Y con ello la lista queda completamente conectada. ¿Va? Eso si es que queremos insertar al principio. Faltaría la última situación en donde queramos hacer inserciones al final de esta lista. Entonces, si fuera la idea de hacer una inserción al final, vamos a mover nuevamente todo esto. Voy a ponerlo por aquí. Y supongamos que ahora el elemento a insertar es un 20, por decir algo. Tiene un 20. Cualquier otro número mayor a 10 está nulo en el apuntador siguiente y está también a nulo en el apuntador anterior. Entonces, vamos a identificar, ¿no? Y venimos verificando desde el inicio de la lista. Este es menor o igual a este, sí. Ah, entonces pásate al siguiente. Este es menor o igual a este, sí. Ah, bueno, entonces pásate al que sigue. ¿Es menor o igual al 20? Sí, entonces se pasa al siguiente. ¿Es menor o igual a 20? Sí, se pasa. ¿Menor o igual a 20? Sí. ¿Menor o igual a 20? Sí, se va a pasar. Y estamos aquí ahora tratando de recorrer. Antes de hacer la comparación, de saber si el objeto que está aquí es menor o igual al que tengo acá, el valor, tenemos que verificar si no es nulo. De lo contrario, sería un error de implementación. Así que ver, ¿no? ¿Es diferente de nulo? ¿Sale? Para cada uno de ellos y además es menor o igual a este. Sí. Entonces, si es así, aquí ya no fue diferente de nulo. Quiere decir que ya no hay más elementos en esta lista. Por lo cual, tendremos que hacer lo siguiente. En la parte de insertar, al final de la lista, ¿qué tendríamos que hacer? Si seguimos la idea de lo que veníamos, de cómo veníamos etiquetando las variables, digamos que ahora el actual va a ser el nulo, ¿no? Este nulo que está apuntando aquí. Entonces, y este sería, y no tiene un apuntador anterior. Entonces sí tenemos que llevar la cuenta de también el anterior, que eso no lo habíamos considerado en las dos situaciones previas. Ah, bueno, aquí sí. Entonces sí no va a haber problema. Previo. Previo es esta estructura que tiene el 10. Entonces, ¿qué tendremos que hacer para hacer la inserción al finalizar? Cuando ya determinemos que el actual es nulo, quiere decir que ahí va el elemento porque no hay más elementos en la lista que explorar. Por lo tanto, entonces, ¿qué habrá que hacer? Este elemento en su apuntador anterior debe apuntar al último elemento de la lista. O sea, el que estamos llamando como temporal, que va a ser este objeto, en su anterior va a ser igual al que tiene ahí una etiqueta de previo. Posteriormente, eso lo que hace es mandar este hacia acá. Este apuntador del previo al siguiente debe también apuntar a esta estructura. ¿Ok? Entonces, el previo con su siguiente debe ser igual al temporal. Y con ello lo que vamos a obtener es lo siguiente. Entonces tenemos esto. Nada más voy a borrar las referencias. Y lo que ocurriría es que este sigue siendo mi anterior.
Este es el previo, que no perdamos la referencia. Y dice, el temporal con su anterior apunta al previo. Ah, bueno, entonces este va para acá. El previo con su siguiente va a apuntar al temporal. Y como ya no hay más elementos de la lista, no tengo que hacer actualización en este apuntador de temporal, porque ya está apuntando a nulo. Entonces, con esa quedaría nuestra implementación de eliminar en elementos, más bien insertar elementos al finalizar la lista. Ahora la idea es ver cómo programarlo, ¿no? Entonces ya está por cerrar la sesión. La voy a cerrar de una vez y continuamos con el programa en la otra sesión, ¿ok? Ahorita nos conectamos nuevamente, por favor. ¿Hasta el momento alguna duda, jóvenes? No. No. Tomo captura porque se pierden las vistas. Ok, sale. Pues nos conectamos, por favor, nuevamente y hacemos la implementación muy, muy rápido.